Hola, ¿cómo están? Acá estamos en este nuevo programa que trata de ser un aporte a la educación económica. Mi nombre es Jorge Rojas, muchos de ustedes ya me conocen porque básicamente he hecho programas de este tipo antes y estoy con el doctor en economía y director del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Andrés Bello, Nicolás Garrido. ¿Qué Bienvenido, Nicolás. tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Un gusto acá juntarnos para conversar y dialogar sobre economía. Sí, así que bueno, la idea es tener este programa que va a ser semanal, los días miércoles a esta hora y va a quedar colgado aquí en el canal de YouTube, en Real Jorge Rojas y también en otras plataformas con el tiempo. Así que bueno, vamos a comenzar ahora la conversación, aprovechando que el doctor Nicolás Garrido es argentino. Una pregunta natural que surge y que tiene gran relevancia acá en Chile tiene que ver justamente con la elección que van a tener este día domingo entre Javier Milei y Sergio Massa. Entonces, no sé, Nicolás, si podrías contarnos un poco el contexto económico que está alrededor de esta elección y eventualmente si es que te arriesgas a hacer una predicción sobre cuál podría ser el resultado de la elección. Bueno, mira, naturalmente están muchas dimensiones. Las dos dimensiones probablemente más directas de esto es la política y la económica. Eh, la dimensión económica, yo creo que todos, de alguna manera, hemos ido viendo la historia de Argentina, ¿no es cierto? Es una historia de una economía estancada que no consigue resolver problemas estructurales, ¿no es cierto? Y cuando decimos problemas estructurales, muchas veces hay variables muy simples que reflejan problemas estructurales como, por ejemplo, incerteza, ¿no es cierto? Entonces, la incerteza es un problema estructural. Cuando eso se instala como un problema estructural, afecta la toma de decisiones de todas las personas dentro de la economía. Y entonces, un indicador de incerteza muy importante que distorsiona la información es la inflación, ¿no es cierto? Entonces, si uno mira la inflación de Argentina, hoy está en el orden de entre 130 y 140% anual, ¿no es cierto? Entonces, en los últimos 60, 70 años solamente hubo 2 veces donde la inflación anual fue mayor que eso. Entonces, digamos, por un lado es una economía con un alto grado de incerteza, ¿eh? O sea, un tema fundamental con muchísimos problemas. Por otro lado, una tasa de pobreza en el orden del 40-42%, ¿no es cierto? Un mercado de trabajo que le está costando muchísimo generar empleos de calidad, ¿no es cierto? Entonces, de una base de cerca de 20 millones de trabajadores, de argentinos que están en condiciones de trabajar, el mercado de trabajo oficial está generando 6 millones. ¿Eh? Tú piensen que hay 14 millones de trabajadores que o están en el mercado en negro, ¿no es cierto? O están trabajando para el Estado. Entonces, ahí pusimos 3 elementos bien importantes, ¿no es cierto? Inflación, pobreza, la capacidad del mercado de trabajo para generar empleo, la inversión pública, ¿no es cierto? La inversión pública es un problema, el endeudamiento, y ahí el endeudamiento del gobierno o la capacidad del gobierno para endeudarse, que hoy es nula, ¿no es cierto? Entonces, todas realmente las variables que miras de la economía argentina nos avisan de que hay un problema estructural subyacente muy importante. Veamos un poquito de la política, digamos. Sobre ese problema estructural, lo que tenemos es hoy, yo creo que es de público conocimiento, 2 alternativas, ¿no es cierto? Una alternativa
que es representada por Sergio Massa. Sergio Massa es el candidato, es el actual ministro de Economía, ¿no es cierto? Es el Claro. ministro de los datos que Ahí yo me mencioné anteriormente. ahí me surge una pregunta, Nicolás, o sea, Sergio Massa siendo el ministro de Economía, en un país donde hay un 150% de inflación, que es algo que acá en Chile nosotros, o sea, teníamos 10 y ya estábamos desesperados, y con un 150% de inflación interanual, y en el caso de los alimentos incluso un poco más alto, y con una tasa de pobreza del orden del 40%. O sea, ¿cómo puede ser que el ministro de Economía, que, digamos, entendemos, ¿cierto?, lo que tú dices de que aquí hay una situación estructural, pero que con esos indicadores se presente como candidato presidencial y en la primera vuelta sea la primera mayoría? O sea, ¿cuál es cómo podríamos nosotros tratar de entender ese resultado de que digamos, teniendo justamente... esos indicadores económicos tan negativos, sea candidato presidencial y además sea el candidato presidencial, digamos, que pasó con la primera mayoría en la segunda vuelta? Mira, aquí es donde la dimensión política es muy importante, ¿no es cierto? Hay diferentes dimensiones es como una jerarquía de explicaciones, digamos. Por una parte está el peronismo, ¿no es cierto? Tiene una estructura política, ¿no es cierto?, muy importante en toda Argentina. Y entonces, esta estructura política es capaz de controlar y de conducir una buena cantidad de votos. Entonces, esto es, digamos, hay una base ahí del orden del 30, entre el 25 y el 30% que casi siempre vota al peronismo, ¿no es cierto? Entre el 20 y el 25%, que casi siempre vota al peronismo. Y sobre eso, ¿no es cierto?, también hay un problema de coordinación bien interesante. Y aquí hablamos un poquito también de economía, un problema de coordinación bien interesante, ¿no es cierto? Porque la gente se enfrenta, estos 40% de pobres que hablábamos antes, ¿no es cierto?, tiene problemas de muy corto plazo. ¿Eh? El otro día, un economista argentino relataba esta historia, ¿no es cierto? Decía, hay una mamá que está con su hijo, ¿no es cierto? Y su hijo se hizo caca, está con los pañales llenos de caca, ¿no es cierto? Y una propuesta le dice, mire, yo estoy pensando en la universidad de su hijo. Y entonces le dice, vóteme porque estoy pensando en la universidad de su hijo. Y la madre dice, está muy bien, pero mi hijo tiene caca y tengo que cambiar los pañales, ¿cierto? O sea, tengo un problema de corto plazo ya. Y entonces la gente no quiere soltar su solución de corto plazo. Y entonces el gobierno, ¿no es cierto?, y aquí es donde está el actual ministro de Economía y actual candidato, ha estado ofreciendo una serie de soluciones de corto plazo, que a pesar de que entendemos que tiene problemas de largo plazo, porque estas soluciones de corto plazo son las que generan la inflación, pero esta conexión entre cosas de corto plazo y cosas de largo plazo, por problemas de educación, y entonces acá también viene otro problema de largo plazo, que es el problema del sistema educativo, pero por problemas de educación la gente no es capaz de ver esta conexión entre lo que me están dando ahora de corto plazo me genera un problema en el largo plazo. Entonces, lo que ha ocurrido en toda la política argentina es que se está pensando, o sea, se acortó el plazo de todo el diseño de la política argentina. Y en ese periodo cortito de 2 o 3 meses donde está funcionando, a la gente la oferta de 2 o 3 meses, la solución al siguiente mes, ¿no es cierto? No está pensando el votante promedio, aparentemente no está votando en que su decisión tiene un efecto de 4 años, sino que está pensando en que su decisión tiene un efecto sobre los siguientes 2 o 3 meses. Y ahí hay una cosa, plata fácil, ¿no es cierto? De hecho, hay un programa que se llama así, Platita. Eso, sin lugar a dudas, mueve una buena cantidad de votantes. Y entonces, probablemente
la combinación de estos elementos, una buena estructura del Partido Peronista, más el problema de corto plazo que este gobierno ofrece una serie de soluciones, que no son soluciones de largo plazo, y son soluciones que generan más inflación, porque son soluciones que van de la mano de más empleo público, subsidios, ¿no es cierto? Y planes para la familia, ¿no es cierto? Todo esto, este paquete, lo que hace es aumenta el déficit del gobierno, y eso, como necesita ser financiado, genera más inflación, y entonces es un circuito que se realimenta ahí en forma negativa. Entonces, esto es el motivo por el cual probablemente el candidato Massa hoy está en el orden del... Los números hoy entre la alternativa Sergio Massa y la alternativa, ¿no es cierto?, Milei, es muy cercano al 50%. Las encuestas dan un poco más, un poco menos, dependiendo de la encuesta que uno mire, pero yo creo que esto está... La decisión realmente creo que va a ser de la diferencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de 2 puntos en las encuestas, 3 puntos, y no es significativo dado el error de las encuestas. Por lo tanto, esto realmente va a estar hasta el domingo a la noche. Vamos a estar ansiosos por ver los resultados. Sí, ahora el apoyo que le dio Patricia Bullrich a Milei quizás puede ser, digamos, cargar la balanza en favor de Milei, producto de que si miramos los resultados, ¿cierto?, de la primera vuelta, sumando, digamos, Milei, Bullrich, quizás probablemente podría llegar a ganar Javier Milei este domingo, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad le asignas a eso? Las encuestas ponen muy cercanos los dos. O sea, yo creo que un resultado sorpresa sería que haya mucha diferencia al final, ¿no es cierto? O sea, que haya una diferencia de 10 puntos entre los dos, que recuerda que es 5 puntos para arriba y 5 puntos para abajo, ¿no es cierto? Sí. Cuando son dos alternativas, 10 puntos es en realidad 5 puntos. Pero bueno, una diferencia de 10 puntos para mí sería una sorpresa como resultado. O sea, ¿cuál es un resultado sorpresa el domingo? 10 puntos de diferencia entre cualquiera de los candidatos. Claro, un 45-55 sería sorpresivo. Exacto, yo creo que eso sería un resultado sorpresa. Ahora considerando que Javier Milei, digamos, no tiene una estructura partidaria, como sí lo tiene el candidato, digamos, del peronismo kirchnerista, es bien impresionante, digamos, lo que Milei ha conseguido, a pesar de no tener, digamos, esa estructura de partido que sí tiene el candidato Massa. De hecho, acá Emily Rodríguez dice, se habla mucho de que las propuestas de Milei no tienen sustento en datos económicos, y pregunta si es factible que Milei aplique su programa de gobierno o parte de su programa. ¿Qué opinión tienes tú respecto de...? La pregunta de Emily. A ver, antes lo que tú decías, ¿cómo es posible? Esto es un fenómeno que no solamente se ha producido en Argentina, ¿no es cierto? Del outsider que viene con una solución y que esa solución como viene desde afuera, la solución desde afuera de todo el sistema, hay una buena base de electores que ya está cansado de un sistema que se está repitiendo y va por la alternativa, ¿no es cierto? Lo hemos visto también en Chile acá, ¿no es cierto? De alguna manera también lo hemos visto. Lo hemos visto cómo se extremiza el proceso de elección, se extremiza, se va hacia los extremos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, en Argentina pasaba lo mismo. Entonces, eso es probablemente una de las explicaciones de por qué aparece Milei, ¿no es cierto? Además, con todo este formato que tiene, que lo hace muy de redes sociales, ¿no? Entonces, sí, ahí también hay un efecto de redes sociales muy importante, ¿no es cierto? Todo este histrionismo que tiene hace que se vayan rápidamente a redes sociales, entonces ahí hay una súper buena... Ahora, yendo a la pregunta de Emily, ¿no es cierto?
que se asocia también al último comentario que tú hacías, digamos, que era, es posible, o sea, como no tiene aparato político. Y entonces hoy ahí llegó Bullrich y además Mauricio Macri a darle el apoyo, ¿no es cierto? Entonces hoy hay un apoyo, hay un aparato político que está apoyándolo. Si bien ocurrió una suerte de explosión adentro del partido de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Que estaba constituido por dos grupos bien grandes, que uno era el Partido Radical, y el Partido Radical prácticamente se abrió, ¿no es cierto?, de Juntos por el Cambio. Veremos cómo sigue eso, pero eso es una historia importante que hay que seguirla en términos de capacidad de gobierno. Pero sí, todo lo que es Patricia Bullrich y Mauricio Macri se sumó, dieron un apoyo incondicional a Milei. Entonces ahí hay un apoyo político, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo ahí al comentario a la pregunta de Emily, ¿cierto? ¿Es factible que Milei aplique su programa de gobierno o parte de él? Es difícil, y él ya lo ha dicho un par de veces corrigiendo, ¿no es cierto?, a la noticia. Digamos, él no está proponiendo una dolarización, sino dice un bimonetarismo. O sea, ahí hay un punto. Ahora, ¿qué Hay diferencia podría... diferentes matices, ¿no es cierto? Y en este sentido, el bimonetarismo que propone, porque yo he escuchado hartas críticas respecto de esta idea de dolarizar un poco la economía, pero la economía argentina no está ya lo suficientemente dolarizada, o sea, como que igual las personas tienden a ahorrar en dólares, o sea, como que no estaría simplemente formalizando algo que informalmente ya está pasando. Ese es el punto. ¿Ah? Cuando hablamos del bimonetarismo, estamos hablando de eso, digamos, no está pensando en hacer que desaparezca el peso, pero dejar que la gente elija, ¿no es cierto?, entre las dos monedas, cuál es la moneda que más quiere utilizar. Naturalmente, la gente se va a mover hacia el dólar. Y entonces aquí aparece un problema muy importante, que es el problema de cómo existe la suficiente cantidad de dólares como para que la gente elija el dólar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir, digamos? Si no existe la suficiente cantidad de dólares para que la gente, para satisfacer la demanda de dólares que tiene la gente, lo que va a ocurrir es que el precio del dólar se va a ir para arriba. Pensemos como mercado, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero muchas botellitas de agua, ¿no es cierto? Y el mercado no me da las botellitas de agua que yo quiero, el precio de las botellitas de agua se va para arriba. Entonces, eso va a pasar en Argentina, ¿no es cierto? La gente, si yo propongo esta economía bimonetaria, doy a la gente para que elija entre pesos y dólares, y la gente quiere solamente dólares, demanda muchos dólares, el precio del dólar, que se conoce como tipo de cambio, ¿no es cierto?, va a subir sustancialmente. Entonces, correcto. De vuelta, va ahí sobre lo que decía la pregunta de Emily. ¿Es implementable? Depende del rigor con el cual se implemente, ¿no es cierto? Hay posibilidades de implementarlo, pero esto va a ser política, esto va a ser un shock. ¿Eh? No hay gradualismo posible, yo creo. Esto es un shock más fuerte o un shock menos fuerte, pero no es posible una política, no es posible una transición suave. Claro, y quizás no será eso lo que la economía, bueno, había un primer ministro australiano, Keating, que se hizo famoso porque una vez dijo básicamente que la crisis económica que estaba teniendo Australia era la crisis que tenía que tener, era la crisis que necesitaba. Y bueno, en Chile, digamos, este año también el crecimiento económico, digamos, no se ha visto, es más bien, o sea, el último informe del Banco Central, digamos, de la política monetaria, proyecta, ¿cierto?, que la economía chilena va a estar entre un 0% o una contracción del 0,5%, y que básicamente también ha sido un poco
el ajuste, ¿cierto?, que la economía chilena tenía que tener para poder moderar el problema inflacionario. Entonces, quizás esta situación, digamos, de crisis que podría ocurrir en Argentina, quizás es una crisis que necesita tener para poder, digamos, volver a tener indicadores más normales respecto de temas tan relevantes como la inflación. Ahora, yo no sé, básicamente, una de las cosas que ha dicho Milei y que como que la repitió en el último debate, fue la idea de eliminar el Banco Central. Ahora, el Banco Central argentino no tiene el nivel de autonomía, ¿cierto?, que tiene el Banco Central chileno. Entonces, y cuando se propone esta dolarización, no es como traspasar, ¿cierto?, la política monetaria a la Reserva Federal, de cierta manera, por el hecho de estar, digamos, renunciando al peso de cierta forma. No sé qué visión tienes tú al respecto. Sí, a ver, ahí pensemos, digamos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de mantener el Banco Central para Milei, ¿no es cierto? Porque lo que charlaba al principio, una buena parte del problema de la economía argentina tiene que ver con el Estado que se endeuda. ¿Ah? Entonces, hay una buena parte del problema de la economía argentina, probablemente la mayor parte del problema, ¿no es cierto? Es que los gobiernos sistemáticamente lo que han hecho ha sido gastar más de sus ingresos. ¿Eh? Entonces, cuando ustedes gastan más de sus ingresos, comienzan a buscar deuda. Entonces, lo primero es tomo deuda, ¿no es cierto? Trato de resolver esa diferencia entre ingresos y gastos. Tomo deuda. Y entonces, como tomo deuda, obtengo financiamiento y mantengo este gasto mayor que mi ingreso. Cuando me dejan de prestar, ¿no es cierto? Cuando me dejan de prestar desde afuera o desde adentro, ¿no es cierto? Lo que comienzo a hacer, y esto es lo que pone incómodo a Milei y a todo su equipo, comienzo a producir papelitos. ¿Eh? Y aquí es donde aparece el Banco Central, produciendo papelitos para financiar el problema del gobierno, que es que gasta más de lo que tiene como ingreso. ¿Eh? Y entonces el problema de Milei es ese problema, ¿cierto? Esto es lo que él dice, vamos a reducir la casta, ¿no es cierto? Y la casta tiene un problema de que gasta más. ¿Eh? La casta gasta más de lo que recibe como ingreso. ¿Eh? Si nuestro papá en nuestra casa o nuestra mamá gasta más de lo que le ingresa, en muy poco tiempo va a tener una crisis. ¿Eh? Entonces, este es el problema. Ahora, cuando Milei dice voy a cerrar el Banco Central, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es el Banco Central no va a financiar más al gobierno. Y entonces, eso es lo que está queriendo significar. Yo quiero tomar un compromiso para que el Banco Central no financie más al gobierno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O cierro el Banco Central, ¿no es cierto? O cambio el funcionamiento del Banco Central de manera de asegurar que no va a financiar, no va a estar dándole el dinero a ese gobierno que no es capaz de equilibrar sus ingresos con sus gastos. No por un periodo, sino sistemáticamente. De los últimos 70 años, el gobierno argentino ha tenido déficit en más de 65. Entonces, no es una cuestión de si quiero impulsar política fiscal para expandir el gasto y activar la economía. Es una cuestión de que los gobernantes argentinos son incapaces de gobernar sin gastar más de lo que le ingresa. No son capaces de conciliar gasto con ingreso. Entonces, hay una historia larguísima de esa. No se trata de si soy keynesiano o no soy keynesiano, o soy liberal o neoliberal. No es eso, ¿no? Pongámosle el título que queramos, pero hay un problema de fondo. El problema, este señor, ¿no es cierto? O esta señora, como quieran, o este gobierno, no es capaz de vivir con sus ingresos correctamente, ¿no es cierto? Y entonces, ya el Fondo Monetario no quiere prestar más, la gente desde afuera no se le quiere prestar más, desde adentro nadie le quiere prestar. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Y este es el problema de fondo. Entonces, lo que dice Milei es, mira,
yo voy a cerrar el Banco Central, siempre entendiendo cómo voy a cortar el financiamiento interno, ese financiamiento fácil, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que sea en economía le llamamos un commitment device, Claro. un dispositivo que me obliga a igualar el gasto con mis ingresos desde el punto de vista fiscal. Entonces pensemos en toda la bolsa junta, digamos, ¿no? No es solamente que el Banco Central, no, pensemos en toda la bolsa juntita. Y eso es, digamos, tenemos que resolver ese problema. Y recuerden, no nos olvidemos, en los últimos 70 años, 65, 64, los gobiernos argentinos han sido incapaces de conciliar ingresos con gastos. No es una cuestión de un periodo, ¿no? Claro, es un problema sistemático que ha tenido la República Argentina y que, claro, ha llevado a tener Bueno, en Chile tuvimos una situación similar en los años 70, cuando el gobierno comenzó a generar una gran cantidad de gastos públicos, lo cual, claro, tuvo el efecto positivo de corto plazo, que el desempleo disminuyó de manera significativa, pero después terminamos con una inflación que era más del 300%, sin, digamos, contar también con los problemas que se generaron en los derechos de propiedad, donde, digamos, el gobierno de Salvador Allende expropió 6 millones de hectáreas durante los dos años y medio más o menos de gobierno. Entonces, claro, eso generó también un problema en los derechos de propiedad. Y claro, en el corto plazo fueron justamente, que era uno de los puntos que tú discutías al inicio, que en el corto plazo cierto tipo de políticas, que son a las que apela Sergio Massa, generan un efecto positivo, pero claro, en el mediano o largo plazo se empiezan a ver los otros efectos que empiezan a dominar y a tomar más fuerza y que finalmente terminan destruyendo y corroyendo bases que son necesarias para una economía saludable. Jorge, yo creo, ¿no es cierto? Aprendamos algo, digamos, de Argentina y lo traigamos para acá, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es, creo yo, uno de los problemas importantes, ¿no es cierto? Uno de los problemas importantes que aparece en Argentina es que el horizonte de planificación se redujo sustancialmente, ¿no? Entonces ya no importa como gobierno, como Estado, ¿no es cierto? No importa si el horizonte ya no existe un horizonte de planificación de 4, 5, 6 años, 10 años. No existe. El horizonte de planificación del gobierno se hace a 6 meses, a 4 meses, ¿no? Y hay una serie de elementos que comienza a disparar este horizonte de planificación de corto plazo. Yo creo que en Argentina, uno de ellos es la polarización de la política, ¿no es cierto? Cuando se polariza, cuando se extremiza la política, cuando dejan de conversar entre los actores políticos, ¿no es cierto?, el horizonte de planificación se reduce. Y eso pasó en Argentina. Esta cosa de tú eres peronista, esta cosa que se llama la grieta, ¿no es cierto? La grieta lo que trae es una reducción del horizonte de planificación. Entonces yo me pregunto, ¿tú crees que hay algo así como una polarización en Chile que pueda dar lugar a que la política pública chilena sea de corto plazo? Lo que pasa es que para tener políticas de largo plazo necesitas consenso, necesitas conversar con la oposición, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú creas esta grieta, desaparece el consenso y toda la política se hace de corto plazo. Ya no puedes hacer nada pensando en más allá de 2, 3 o 4 años. ¿Tú crees que Chile habrá importado algo de esto? Ojalá que no. Sí, sí. Yo creo que el tema que estás tocando es súper interesante y nos puede llevar a tener un tema de conversación, ¿cierto?, la próxima semana en el próximo programa, sobre ciertas reglas electorales, ciertas reglas del sistema político que evitan, digamos, la proliferación exacerbada de partidos políticos que tienen baja representatividad, pero que a la hora de las votaciones en el Congreso son necesarios justamente para poder llegar a acuerdos. Y ahí, bueno, ahí también hay una literatura académica que básicamente establece que cuando hay demasiados partidos políticos, llegar a acuerdos es más complejo, es más lento,
y van a haber ciertos grupos que no van a querer llegar a ningún tipo de acuerdo, porque justamente el conflicto les genera beneficios electorales. Entonces, como que los incentivos se distorsionan de cierta manera y la propuesta constitucional actual tiene una serie de reglas relacionadas con el sistema político que lo que hacen es que justamente permiten de que no haya tantos grupos y eso quizás podría contribuir, eso es debatible, pero podría contribuir a que estas grietas, digamos, no sean tan amplias y se vayan generando más bien puentes entre los distintos sectores y poder llegar y tener esta famosa política de los consensos que se hablaba tanto durante los tiempos de la concertación, que fue uno de los periodos en la historia de Chile que, digamos, más avances económicos y sociales se consiguieron. Pero claro, a mí una cosa como que me llama mucho la atención, ya pensando que este era nuestro primer programa y vamos a hacer solamente media hora, es esta emergencia de Javier Milei con tanto respaldo, sin tener, digamos, una estructura política como, por ejemplo, las juventudes peronistas, la Cámpora, que es una organización, digamos, tremenda, junto con los partidos peronistas y además, digamos, todo lo que tiene que ver con la historia peronista, porque en Argentina se da este fenómeno de que uno puede encontrar peronistas de izquierda, pero también de derecha, que bueno, hay tanto que uno podría querer entender de Argentina, pero bueno, vamos a tener el resultado este domingo, ¿cierto? Y vamos a ver qué es lo que deciden los argentinos. Ojalá que sea cual sea el resultado, la situación en Argentina comience a mejorar, porque 40% pobreza, la verdad es que es bien escandaloso ese número en un país que es rico, digamos, naturalmente. Yo creo ahí, Jorge, va a ser muy interesante el escenario el lunes, ¿no? Los mercados, cómo van a responder, porque y aquí hay para aprender, digamos, yo invito a la gente a estar, ojalá, digamos, desde Chile, estar atento en ver el resultado y ver la respuesta de los mercados el lunes, ¿no? Y esto es bien interesante porque aquí hay un elemento que es formación de expectativas, ¿no es cierto? Entonces siempre los economistas hablamos del rol de la formación de expectativas y cómo esto tiene efectos sobre lo que ocurre en la economía, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver el lunes son dos fundamentales para la formación de expectativas muy diferentes. ¿Ah? Y entonces, por un lado, puede que si gana Massa, ¿no es cierto? Hay las conjeturas, ¿no es cierto? Es que en principio hay una parte de esto que va a seguir, ¿no es cierto? Por lo tanto, los fundamentales de la economía no se van a cambiar sustancialmente, ¿no es cierto? Sí hay un desacople tremendo con los precios, entonces es posible que haya un ajuste en el nivel de precios, suban los precios, haya un escalón, ¿no es cierto? Hay un salto de precios. Porque los precios... Siempre los mercados reaccionan a estas noticias, ¿no? Esto va a ser súper interesante. Y después está el otro extremo, que es si gana Milei, ¿no es cierto? Si gana Milei, hay unas expectativas de transformaciones en los fundamentales. Y entonces vamos a ver cómo los mercados ajustan eso. Por supuesto, siempre se dice, ¿no es cierto?, que los mercados ya asimilaron toda la noticia. En principio, la gente en Argentina ya está cubierta ante lo que va a pasar el lunes. Entonces, la gente en Argentina, la gente no tiene dinero, reduce los plazos fijos, ¿no es cierto? Ha tomado, ustedes recuerden, los argentinos tienen más de 70, más de 80 años de alta inflación, por lo tanto, saben cómo cubrirse. Y ya están todos cubiertos. La mayoría, digamos, también está, siempre la gente, probablemente este 40% de pobres no tiene muchas estrategias de cobertura, ¿no? Pero hay una buena proporción que tiene estrategias de cobertura.
Y vamos a ver cómo responde. Yo creo ojalá la semana que viene podamos conversar sobre la respuesta de los mercados. ¿Ah? Sí, El- sería interesante ver la respuesta de los mercados y, bueno, complementando lo que dices del 40% de pobres, que en general la inflación es un impuesto, actúa como si fuese un impuesto sobre los más pobres. Esta pobreza afecta al 56% de los niños, lo cual también es un dato salvaje, es una cuestión muy, muy lamentable y, bueno, yo sé que los argentinos sí, efectivamente, siempre han tenido, digamos, inflación alta por varias décadas, y saben cómo cubrirse aquellos que no están, digamos, dentro de ese sector más vulnerable. Así que ojalá, bueno, esta es mi opinión personal, ojalá que gane Javier Milei y pueda implementar, ¿cierto?, una agenda transformadora en lo económico, para tratar de... Y que va a ser probablemente, después le va a costar no ser muy popular, no tan popular como ahora, pero yo creo que es el sacrificio, digamos, que un líder político tiene que hacer para tratar de enmendar el camino que lleva a su pueblo, porque de verdad que a mí no me cabe en la cabeza que un ministro de Economía que tenga esos indicadores sea la opción presidencial del conglomerado. Yo y no sé cómo el peronismo tomó esa decisión, te pero agrego un elemento ahí, Jorge, ¿no es cierto? Solo de la historia. Desde el retorno a la democracia, ¿no es cierto? En Argentina en el 82, 83, hubieron solo 3 gobiernos no peronistas, ¿de acuerdo? De esos 3 gobiernos no peronistas, uno es Raúl Alfonsín, el otro es Mauricio Macri, ¿no es cierto? Y el tercero fue el gobierno de la Rúa, ¿sí? El gobierno de Alfonsín y de la Rúa no terminó su periodo. sí, Son 2 gobiernos radicales, no terminaron su periodo. Y a Alfonsín le hicieron 13 paros generales. ¿Ah? O sea, 13 paros generales. En ese momento eran 6 años, pero hicieron 13 paros generales, terminó con hiperinflación, ¿no es cierto? De la Rúa, terminó con una crisis, una de las crisis más profundas de la historia de Argentina, 2001. Macri sí, fue el único gobierno que consiguió terminar, ¿ah? No peronista, fue el único gobierno no peronista que consiguió terminar su periodo. Y esto para Milei va a ser un desafío enorme. Milei, mira, con 42% de pobre, este gobierno, yo creo uno de los peores gobiernos de la historia del retorno a la democracia, ¿cierto? Uno de los peores gobiernos, no ha tenido ni un paro general. Con la pérdida de da para ingresos. pensar. El salario, este gobierno comenzó en dólares, con un salario cerca de $150, y hoy está en un salario de cerca de $90, ¿no es cierto? Y con toda esta pérdida, este gobierno no ha tenido ni un paro general. Entonces, el escenario de política es bien complejo. Vamos a ver cómo los mercados descuentan todo eso, cómo revelan información, ¿no es cierto? Va a ser bien interesante. Creo que va a ser interesante la charla que podamos tener el miércoles. Ojalá que también veamos a la luz de cuáles son los efectos sobre la economía chilena, digamos, que es lo que queremos entender, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué esto es importante para Chile? Creo, porque si estamos en un barrio donde todos jugamos bien a la pelota, ¿ah? Vamos a jugar mejores partidos de fútbol, digamos. ¿Ah? O sea, ojalá que en el barrio de Latinoamérica todos juguemos un fútbol bonito, como dirían y que ese fútbol bonito genere bienestar para todos. Entonces, si tenemos a alguien que no juega bien, al final todos vamos a jugar mal. Entonces, tener un país como Argentina que le vaya mal nos hace perder un montón de oportunidades. Sí, no, y me parece súper interesante el punto que menciona, que se podría discutir quizás más adelante en otro programa, que tiene que ver con esto de que a pesar de la tremenda pérdida de poder adquisitivo durante este gobierno, no han tenido una sola huelga general, mientras que en otros gobiernos que no son peronistas han llegado a tener más de 10. Entonces, eh,
también quizás cómo eso se puede ver en el caso chileno, porque ahora objetivamente las condiciones económicas están peores que en gobiernos anteriores, y no, tampoco hemos tenido muchas protestas. Sin embargo, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera tuvimos el estallido social. Entonces, es importante, creo yo, justamente incorporar la variable política dentro, ¿cierto?, de los análisis de la economía coyuntural. Así que bueno, Nicolás, nosotros íbamos a hablar media hora, nos pasamos 15 minutos porque está muy... Que no se convierta esto en una costumbre, que seamos capaces de cumplir los plazos. Pero bueno, lo bueno de este canal, ¿no es cierto?, es que tenemos esta libertad. Exacto. Nuestros auspiciadores no nos no nos restringen con el tiempo. No, no por el momento. Claro. Hay auspiciadores, digamos. Claro. Así que, bueno, eso. Muchas gracias, Nicolás, y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Vale. Bueno, un abrazo ahí para todos y bueno, nada, que en buena hora y que esto comience a servir para difundir más lo que queremos, que es enseñar economía, contar de la coyuntura, enseñar lo que pasa con el país y que la gente tome mejores decisiones. Digamos, mándennos preguntas, digamos, ahí está Jorge, mándennos preguntas de las cuales nosotros podamos conversar y ir viendo. La idea es que en un lenguaje que lo entendamos todo, ir contando la economía, cómo funciona y cómo nos afecta. Así que Sí, nada, la idea es justamente poder conversar de economía, hacer un análisis político sensato, razonable, y el programa va a quedar disponible en mi canal de YouTube y en otras plataformas. Compártanlo, difúndanlo. La idea es poder tener una conversación académica en un ambiente de diversidad y respeto, y probablemente en el futuro vamos a empezar a tener algunos invitados también para poder justamente tocar temas de la contingencia y también temas, digamos, más profundos y académicos. Así que ahí nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Que estén bien, cuídense. chao. Chao, chao.